Buenas tardes, por favor silencio. ¿Qué tal? Soy la doctora Mayra Galindo, soy médico emergenciólogo del Hospital Guillermo Almenara. Quizás algunos se han hecho práctica conmigo y ya me conocen. Bien, continuando ya con los últimos temas de todo el semestre del curso, vamos a hablar de lo que es intoxicación alcohólica. ¿Tendrán la lista? Dije a la delegada que me diera una lista. Sigue pasando todavía. Ah, ok. Cuando termine me la pueden pasar, por favor, para empezar a llamar y hacerle algunas pequeñas preguntas. No se preocupen, no tienen nota, pero es para que vayan sabiendo cómo va a venir su examen, que ya se viene su final. ¿Ya está? Bien, entonces, hablando un poco de lo que es intoxicación alcohólica, quiero empezar con un caso clínico. ¿Ya? Justo ayer nos llegó un paciente, algunos que han tenido, no sé si estarán acá los muchachos que tuvieron un turno ayer. Vino un paciente que es referido, lo trae su familiar, ha ido a Cayetano Heredia. El paciente es varón de 40 años, fue llevado por su sobrina al Cayetano Heredia porque lo encuentra que al parecer ha convulsionado. Va al Cayetano Heredia, como es asegurado, hacen lo mínimo necesario, ven que al menos tenía pulso y hacen las coordinaciones para nuestro hospital, ¿no? No tenemos más datos, no sabemos si sufre algún tipo de enfermedad, entonces lo derivan, viene a nuestro hospital y ese paciente viene con un trastorno del sensorio, viene con su Glasgow disminuido, estaba 9, ¿no? Pero a medida de que llegaba que estaba el paciente evaluándose, ya su Glasgow empezó a deteriorarse, ¿no? Entonces, Villena Carulla, Villena, no está, Saga. A ver, ¿cuál sería la sospecha en ese paciente? Solo tengo estos datos. ¿Qué pensaría? Málaga. ¿Qué pensaríamos en ese paciente? Viene por un trastorno sensorio, no sé más, no tengo datos. Ya, ese es un buen punto. Giulio Ceballos. Navarrete Araujo. Firman y se van. Roncal Castro. Tampoco. Bien. Otras posibilidades, algún voluntario. Ya, muy bien. Entonces, como siempre mencionamos en todas las prácticas, tenemos muchos pacientes que nos llevan a emergencia con trastorno del sensorio, llegan los policías, lo traen los bomberos, o lo traen SAMU, ¿sabes qué? Lo he encontrado a ese paciente. Y te lo dejan ahí sin familiares, sin antecedentes, y ahí está la experticia del médico emergenciólogo para saber qué es lo que tiene. Entonces, hay 5 posibilidades, como siempre dividido, 5 categorías de patologías que podrían presentarse. Entonces, vamos a ir viendo a medida que avanzamos el tema. Entonces, dentro de la intoxicación alcohólica, bueno, estas diapositivas ya lo tienen algunos, se los van a pasar. Hablando un poco de lo que es definición, tenemos que tener en cuenta los conceptos claros, que es un consumo de riesgo, el consumo perjudicial, la intoxicación y consumo excesivo ocasional. En lo que se refiere a consumo de riesgo es cuando van a ingerir entre 20 a 40 gramos de alcohol en el caso de mujeres y hasta 60 gramos en caso de varones. El consumo perjudicial sería cuando ya sobrepasan estos valores, pero ya va a haber daños, no solamente a nivel de la salud física, por ejemplo la cirrosis, sino también mental. La intoxicación en sí no hay un grado de alcohol en el organismo, sino es que ya va a haber síntomas más claros, ya va a ser síntomas físicos, mentales, es decir, va a haber discapacidad funcional, psicológica y motriz, no inducida por estas sustancias. Y el consumo excesivo ocasional es, como su nombre lo dice, es la cesión de beber ocasionalmente, pero sobrepasando los 60 gramos y no genera algunos síntomas, ¿no? Entonces, dentro de las intoxicaciones de alcohol tenemos varias.
tenemos lo que es el etanol, el metanol, el etilenglicol, ¿no? Y otros alcoholes. Vamos a hablar dos de ellos principalmente, que es el etanol y lo que es el metanol. El etanol o el alcohol etílico viene a ser un hidrocarburo líquido, es incoloro, inodoro, es muy soluble en lo que es en agua y en lípidos y se confunde comúnmente con los otros alcoholes que ya les he mencionado. Ahora, ¿por qué es importante esta intoxicación? Porque generalmente es un riesgo para lo que es salud pública, ¿no? Sobre todo en eso. Y aparte porque su comercialización, su utilización está en los diferentes niveles socioeconómicos y en edad. Su venta es libre, así que cualquiera puede consumirlo, las dosis altas, y ahí vemos ya las consecuencias, ¿no? Acá un poquito de introducción, cómo se puede encontrar. Recordemos de que básicamente más que un tema clínico también es un gran problema de salud pública. ¿Por qué? Hablando un poco de epidemiología, este consumo es cada vez se da en menores. Acá en Perú no estamos ajenos, la venta es libre a menores de edad, su uso, ¿no? Ya está desde los 13 años. Aparte que en Perú, en las ciudades o en los departamentos que más se consume es a nivel del departamento de Lima y Trujillo, ¿no? Uno pensaría, bueno, ¿no? Si hablamos un poquito de epidemiología, de nuestra cultura, podríamos pensar que sea Huancayo, Ayacucho, esas zonas, pero lo más frecuente se ha visto que es en Lima y en Trujillo, ¿no? El metabolismo. Este es un dato importante porque su absorción es muy rápida, ¿ya? El 20% se va a dar en lo que es la cámara gástrica, en el estómago, y el 80% en el duodeno y ayuno. Digo, ese punto es importante porque como su absorción es tan rápida, más en el 70% cuando ya llega del estómago, el 70% se va a absorber. ¿Qué me va a condicionar eso? Que como el metabolismo es tan rápido, entonces el carbón activado no me va a ayudar en esa intoxicación. Sería por gusto realizarlo. Y ahí también lo que es el lavado gástrico no me va a ayudar, salvo de que sea menos de 1 hora o 2 horas, ¿ya? Entonces, eso es importante. El metabolismo se va a dar en el 90% en el hígado y la eliminación se va a hacer en el 10%. El 10% que se va a eliminar puede ser por la orina, por el sudor y la vía aérea, ¿no? La concentración en el aire alveolar va a ser de 0.05% de la concentración sanguínea. La absorción de esta se va a ver afectada, va a aumentar de acuerdo a los niveles de alcohol que uno está ingiriendo y va a disminuir de acuerdo si es que hay contenido alimentario en la cámara gástrica, ¿no? También va a ser influenciada por algunos medicamentos. Recuerden que a veces el alcohol no se va a tomar solo, algunos toman con algunas ciertas sustancias psicoactivas. Bien, entonces la concentración de alcohol en sangre tras su consumo va a depender del volumen de que uno está ingiriendo, la actividad de ese alcohol y sobre todo de la enzima de alcohol deshidrogenasa, ¿ya? Algunos, como un dato, a veces los que son de raza asiática no tienen esta enzima, por lo cual ellos son más propensos a marearse, por así decirlo, ¿no? Proporción de la grasa corporal y la tasa de oxidación hepática, ¿no? Factores que afectan esta tasa, como mencionábamos, aumenta la tasa, algunos fármacos, antiácidos, consumo elevado del alcohol, el sexo femenino, ¿no? Y disminuye el elevado consumo de grasa. Y bien, acá vamos a ver, muy importante, el metabolismo, ¿ya? Recordando un poco lo que es bioquímica en segundo año. Las vías del metabolismo son 3 vías principales del etanol. La principal, que ocurre en el 80 al 90%, es a través de la vía enzima alcohol deshidrogenasa, que se va a dar a nivel del citosol hepático. ¿Qué es lo que me va a hacer al final? Este etanol va a llegar a lo que es el acetaldehído y el ácido acético, ¿ya? ¿A través de quién? De la enzima del alcohol deshidrogenasa, que es lo que va a hacer esta enzima, como podemos ver acá. El dinucleótido de adenina de nicotinamida se va a transformar a su forma reducida, que es el NADH, ¿no?
que es la dinucleoticoadenina, de adenina. Bien, ese es en el 80-90% de los casos. Y esta vía de la enzima se va a activar a pequeñas concentraciones del etanol. Una persona de 70 kilos, ¿no?, con 8 a 10 cc o mililitros de alcohol ya se va a activar esa enzima. Por eso es que la absorción es tan rápida y los síntomas se van a dar en media hora. Otra de las vías principales es la de los microsomas, ¿no?, que se va a dar por un estrés, por oxidación a nivel hepático. ¿Por quién? Por el citocromo CYP450, o que es el MEOS. ¿Qué es lo que va a pasar? Este citocromo, el CYP2E1, lo que va a hacer, se va a activar, pero cuando hay concentraciones elevadísimas de etanol. ¿Ya? ¿Qué es lo que me va a hacer esto? Me va a producir, ¿qué? Los radicales libres. ¿Qué va a hacer esos radicales libres? El estrés oxidativo y el daño celular, ¿no?, el OH, ¿no? Y otra vía que casi no se activa, y si se activa es al 0,2%, es a través de la enzima peroxisasa catalasa. ¿Qué es lo que me va a hacer? Pasar el etanol de frente a lo que es el acetaldehído, ¿no?, y el ácido acético. ¿Por qué es importante reconocer estas vías? Porque de acuerdo a eso vamos a recordar un poquito. Por ejemplo, una vez que el etanol pasa el acetaldehído y luego esto a través, ¿no?, de lo que es la dinucleoticoadenina, ¿no?, a través de la deshidrogenasa de aldehído, va a pasar al ácido acético. ¿Qué pasa con este ácido acético? ¿En qué se transforma? ¿Se acuerdan? Es en el acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A, ¿dónde tiene que ir? Tiene que ir al ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para que me forma lo que es el dióxido de carbono y el agua, o la síntesis de ácidos grasos, o la formación de cuerpos cetónicos. Pero acá hay un punto importante. Este acetilcoenzima A va a pasar al ciclo de Krebs para que haga toda la secuencia, pero con un cofactor. ¿Quién es ese cofactor? Es la tiamina, que es la vitamina B1. Pero ¿qué sucede? Acá viene otro problema. Esta tiamina puede estar reducida, ¿no? ¿Por quién? Puede ser por la ingesta inadecuada de la misma o por el mismo alcohol. Entonces, si no tengo tiamina porque estoy consumiendo el etanol, y el etanol me va a formar el ácido acético, en la cual no va a poder pasar el ciclo de Krebs para poder hacer la oxigenación mitocondrial y todo ello, entonces es un círculo vicioso. Se va a formar más ácido acético. Entonces, como voy a tener más contenido, entonces las otras vías, que son microsomales o la del peroxisoma, se van a activar y me van a dar los radicales libres, y viene el daño celular y viene todo el daño del hepatocito. ¿Entendieron esta parte del metabolismo? Traté de hacerlo lo más resumido para que me puedan entender, y cómo es de que el etanol al final me va a producir toda la sintomatología, solo conociendo la vía de la enzima alcohol deshidrogenasa, ¿no? Y si fuera poco, esto también va a haber cambios en otros sistemas, ¿no? Conociendo un poco de la neurobiología del consumo agudo del alcohol, vamos a ver sus efectos, qué sistema va a activar y qué sistema va a inhibir. Recuerden los sistemas, ¿no?, de N-metildiaspartato, el nivel de GABA, de noradrenalina, serotonina, dopamina, ¿no? Son varios sistemas y cada uno tiene, por decir, sus funciones, ¿no? Pero ¿qué me va a hacer este etanol? ¿Qué me va a hacer al final? Por ejemplo, en lo que vemos nosotros, el efecto farmacodinámico negativo es porque va a inhibir. Y si va a inhibir, que el efecto clínico es la sedación y la amnesia. El GABA, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a estimular, por lo tanto también va a haber la sedación y la activación. También muscarínico, me lo va a inhibir, por lo tanto me va a dar amnesia. El sistema de adenosina me lo va a activar y me va a dar la incoordinación y sedación. O sea, el etanol me va a producir varios efectos, no solamente por el mismo etanol, sino que va a activar otros sistemas. Y si conocemos las funciones de cada sistema, pues vamos a tener el efecto clínico. Bien, entonces, hablando de criterios diagnósticos, básicamente es una buena historia clínica, ¿no?, y antecedentes. Que recuerden que en el caso inicial, el paciente
fue con la sobrina, en lo cual no sabía absolutamente nada de antecedente, y lo que nos envía el reporte del hospital que ha ido a Cayetano Heredia solo menciona que fue traído por un familiar en estado inconsciente que aparentemente presentó convulsiones y le administran diazepam. Es lo único, ¿no? Entonces, los diagnósticos diferenciales, ¿no? Para saber qué es una intoxicación, como les decía, es una buena historia clínica, los antecedentes, ¿no? El tipo de consumo y el examen físico. Entonces, el paciente llega al trastorno del sensorio y tengo 5 categorías para saber en cuál de ellas va a estar el paciente. Primero, que es el vascular, ¿no? Un trastorno sensorio de origen vascular que tenemos que la mayoría va a sospechar. Un DCB isquémico, un DCB hemorrágico. Todo el mundo lo va a sospechar. Tenemos los orgánicos, que los traumatismos encefalocraneanos, los hematomas epidurales, subdurales, los HCA. Si lo encuentras en la calle, probablemente haya tenido un accidente de tránsito o se ha caído de algún edificio. Pensamos en hotel. Vamos 2. El 3, que es bien clarísimo, que es que es el infeccioso. Acosta pasapera. Ya. El infeccioso. Vino un paciente con trastorno del sensorio y fiebre. ¿Qué sospechamos? Ángeles Salcedo. Ángeles Salcedo. ¿Qué sospechamos? Trastorno del sensorio y fiebre. Geldres León. ¿Sospecha? ¿Algún voluntario? ¿Quién sabe? No. Meningitis, ¿no? Meningoencefalitis, es lo que sospechamos. Vamos, 3. Luego tenemos una 4ª categoría que es el metabólico. Ahí podemos tener, nos va a ayudar los antecedentes, puede ser encefalopatía hepática, encefalopatía urémica, ¿no? Puede ser también los otros trastornos de metabólicos como hiponatremia y lo que algunos han mencionado, ¿no? La tradicional hipoglicemia, ¿no? Y por último, digo por último porque es lo que menos sospechamos, ¿no? Es la intoxicación por tóxicos. Dentro de los tóxicos, el más común tenemos la intoxicación alcohólica, ¿no? Es lo último que vamos a sospechar si es que todo nos sale normal, por así decirlo, ¿ya? También puede ser por otras sustancias psicoactivas, ¿no? No solamente el etanol, sino otro tipo de alcohol, también puede ser por cocaína, marihuana, órganos fosforados, o sea, pero esa es nuestra última alternativa de sospecha. Por eso es que el diagnóstico diferencial puede ser también los consumos de sedantes hipnóticos, ¿no? Puede ser el consumo de benzodiazepinas, pacientes psiquiátricos, ¿no? Cetoacidosis diabética, que estamos dentro de la categoría de metabólico, los accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares, trauma encefálico, metanol y consumo de antipsicótico. Todo eso es lo que sospechamos. Recuerden que estamos en la emergencia y tenemos 10 segundos para saber si el paciente está en paro y hasta 2 minutos qué es lo que puede tener. Y no tenemos muchos antecedentes. ¿Y por qué les digo que última opción intoxicación alcohólica? Al menos desde que estoy trabajando en lo que es en e-salud, son muy pocos los pacientes que vienen con esa sintomatología. Más lo vamos a ver en MINSA, sobre todo en los hospitales tipo Bravo Chico, el Hipólito Unanue o el Carrión, que está en el Callao, ¿no? Que ellos sí deben ser muy duchos en ese tema. Entonces, para diagnosticar la intoxicación aguda de etanol, se debe tener en cuenta los siguientes, ¿no? Uno, siempre el antecedente, no hay forma de saber que se haya intoxicado por alcohol y la forma quizás es por el aliento, ¿no? Pero debe haber consumido demasiado alcohol, más de los 60 gramos como para poder sentir el aliento, ¿no? Alteraciones de los signos vitales, ¿no? Un aliento alcohólico, los dictamos, estupor y coma. Como le digo, en este tipo de intoxicaciones estos síntomas puede ser cualquier patología, porque también un coma me puede dar un coma hiperosmolar, de cetoacidosis, ¿no? La cabeza hiperesmolar, perdón,
o también coma miserematosos, ¿no? Por hipotiroidismo con descompensado. O sea, como le digo, estos son síntomas generales. ¿Qué cambios de conducta me pueden presentar, ¿no? Al poco tiempo de ingesta, ¿no? Alteración de la atención, puede haber de la memoria, del afecto, alteraciones del pensamiento. ¿Por qué? Porque como hemos visto en la neurobiología, ¿qué es lo que va a inhibir y qué es lo que va a hacer? El GABA lo va a activar y pues me va a perder la amnesia. Por eso presento todos estos síntomas. Y acá he puesto este cuadro que es los estadios de intoxicación alcohólica. Acá es muy importante, esta diapositiva todos lo tienen, pero acá es muy importante mencionarles que con 20 a 30 miligramos ya, por 100 mililitros de alcohol, ya se va a sentir los síntomas. Por más que esta tenga el paciente una sensación de bienestar, de que se siente bien, ya es un síntoma. Porque ¿quién estaría activado ahí? ¿Qué sistema? La noradrenalina, que es la excitación. Por eso es que presentan estos síntomas. Y lo curioso es de que desde los 30 minutos hasta las 2 horas ya puede presentar estos síntomas. Como les decía inicialmente, su absorción es muy rápida. Por eso es que los síntomas son también muy rápidos. Y si tenemos poca tolerancia, pues los síntomas van a ser más severos. ¿Y cuál es el valor ya que yo sí o sí ya debo actuar rápidamente? Es de 400 miligramos porque el paciente ya está en coma y yo debo actuar rápido, todo el ABC, todo lo que es la vía aérea, no especialmente eso, porque el paciente una vez que entra en coma puede entrar en paro y fallecer. 500, 600 ya es, por más que haga de todo, el paciente va a fallecer. ¿No? Diagnósticos por laboratorio. El gold estándar siempre va a ser el etanol, o sea, dosar el etanol, puede ser en sangre o puede ser en orina. Ya. En sangre, bien difícil nosotros poder conseguirlos, al menos en ningún hospital pueden sacar el dosaje. Hay algunos laboratorios particulares y el laboratorio de San Marcos, que sí nos ayuda bastante, al menos en el hospital Almenara, porque está al frente, cruzando la pista. Mandamos el dosaje, pero se van a demorar, ¿no? Pero al menos nosotros lo tenemos ya como parte de los estudios del paciente, ¿no? Y otro a nivel de la orina, porque yo puedo saber el grado que tiene hasta las 24 horas, ¿no? En cambio de sangre, pues quizás hasta las 8 horas puedo tener un resultado positivo, pasado eso me va a salir menos, pero de la orina sí tiene hasta 24 horas para poder sacarlo. Por eso es que cuando ya tenemos nuestros pacientes y sospechamos de eso, claro, ya descartando las otras patologías, lo enviamos y nos sale positivo. Y el tratamiento viene a ser lo mismo, ¿no? ¿Qué otros valores que sí lo podemos tener nosotros en el laboratorio? Es un perfil hepático, sobre todo lo que son las transaminasas, ¿no? La gamma-glutamitransferasa, ahí vamos a ver que sus niveles, por ejemplo, del GGTP va a estar elevadísimo, pero ojo, el GGTP también va a ser elevado en otras patologías, ¿no? La relación del GOI y GGTP es mayor de 2, la fracción mitocondrial del GOI, como les decía. ¿Por qué va a estar alterado? Porque el etanol va a actuar a nivel del retículo endoplasmático y también a nivel de los citosolos, los que les venía mencionando en el momento del metabolismo, ¿no? Y la transferrina desialilada, pero eso sí no lo tenemos acá. Y algo muy importante, también todo paciente que llega a nuestro shock trauma, ¿no? Muy aparte que hacemos todo el ABC. A ver, ¿quién me dice? Lasarte Timaná. Lasarte. ¿Cuál es el examen que usted que ha hecho las prácticas le sacan hacia el inicio? ¿Ah? Más fuerte. El AGA, ¿no? El AGA va a ser muy importante sacarlo porque el resultado lo tenemos en 2 minutos. Mientras estamos valorando el examen físico al paciente, tenemos el AGA. ¿Qué otro examen podemos sacarlo así de inmediato? Hemoglocoté, muy bien. Y uno que saca el EKG, ¿no? Porque esos son los exámenes que vamos a tener en menos de 2 minutos. Bien, entonces, como vamos a sacar el AGA importante, como siempre he hecho a mis alumnos en las prácticas, con el AGA podemos sacar
varios problemas, desde metabólicos hasta insuficiencia respiratoria, vemos el PAFI, el lactato, la acidosis, si es que está severa, si es que hay segunda descompensación, tercera, el gap de gap y un montón de cosas. Incluso, como venía diciendo la doctora de la clase anterior, hay un valor en el AGA, si es que está alterado, me va a decir de que sí hay una intoxicación por monóxido, ¿no? Entonces, eso presten atención, a ver, busquen cuál es, porque puede venir en sus exámenes. ¿Cuál es ese valor en el AGA que está alterado y me va a dar intoxicación por monóxido? A mis alumnos de práctica les he mencionado. Bien, entonces, ¿qué alteraciones del laboratorio qué se va a ver, ¿no? Va a haber hipoglicemia, hipomagnesemia, hipocalemia, hipoalbuminemia, hipofosfatemia y el importante, osmol GAD aumentado, ¿no? Entonces, no se van a olvidar, porque esta intoxicación en el AGA me va a dar todas las hipos. Ya, hipocalemia, me va a dar también hipoglicemia, que está en el AGA, ¿no? Los niveles de etanol son confirmatorios en el diagnóstico. Lógicamente, tengo que saber que tiene etanol en sangre para saber que es la intoxicación de etanol, pero puedo saberlo por historia clínica y antecedentes, ¿no? La severidad del cuadro clínico y paraclínico va a depender de los antecedentes de consumo, el índice de masa corporal y el sexo. Ya les mencioné por qué. Y estos son los efectos de alcohol en el cuerpo, y eso es lo que usan los policías para ver los de accidentes de tránsito, porque como les mencionaba, que también, no solamente en sangre y orina, sino también en el aliento. Recuerden que se elimina no solamente a nivel pulmonar, renal, o sea, no solamente a nivel renal o por el sudor, también por las vías respiratorias, en este caso aliento, por eso es que toman estos datos. Y con más de 0,25 y a 0,40 ya va a presentar todos los síntomas. De 0,0 a 10 va a haber relajación muscular, elevación de la temperatura corporal, va a tener rubor, entonces por eso hay una sospecha de que se ha intoxicado, ¿no? Es muy útil, este cuadro está como para todo, a nivel mundial estos valores, especialmente para los que son uso de los policías de tránsito. Y acá, el paciente con menos de 50 miligramos por decilitro va a estar asintomático, ¿no? Hasta 100 miligramos por decilitro va a haber ligera incoordinación, de 100 a 150 humor y conductas alterados por la ataxia, de 200 a 300 va a haber ya vómitos, diplopia, y más de 400 coma y fallo respiratorio, incluso la muerte. Por eso es que cuando ya hay sospecha de que tiene más de 400, lo primero que tengo que hacer en el paciente es proteger la vía aérea y hacer el tratamiento de todo paciente de coma, ¿no? Entonces, en la intoxicación aguda va a haber tres fases: la no complicada, la intoxicación aguda con agitación psicomotriz y el coma alcohólico, ¿no? En la no complicada, pues va a haber, como de acuerdo a los valores, puede haber incoordinación psicomotriz, puede haber bilioroespasmo, un poco de rubor facial, también puede haber un síndrome cerebeloso, ¿no? Asociado a los trastornos de la visión, que va a estar con diplopia, alteración de la agudeza, disminución de la acomodación, puede estar taquicárdico, taquipnéico el paciente. En lo que es la segunda fase puede haber la intoxicación aguda con agitación psicomotriz, ¿no? Ya el paciente va a ser, por así decirlo, como un estado de bipolaridad, con tristeza, agresividad, ¿no? Y afectación de las funciones cognitivas. En lo que refiere al coma alcohólico, ya el paciente por la misma fase ya está en un estado de coma, ¿no? Ya no hay signo de focalidad. Va a haber hipotermia, va a haber midriasis bilateral, que son poco reactivas, hipotonía y ablación de los reflejos, ¿no? En lo que se refiere a la intoxicación alcohólica crónica, vamos a ver en los diferentes aparatos y sistemas. Y todo eso va a ser por la vía del alcohol deshidrogenasa, que lo que va a dar al final, ¿no? En lo que es el ácido acético, recuerden, ¿no? Como no entra el ciclo de Krebs, pues va a dar un daño oxidativo celular, y aparte las otras vías también se van a activar y me van a formar los radicales libres. Recuerden eso, y los radicales libres son los que me van a dar el daño celular, ¿no? Entonces, por eso es que a nivel hepático el hepatocito en sí va a estar afectado.
me va a producir lo que es la famosa cirrosis hepática, ¿no? El hígado, inicialmente el hígado graso alcohólico, lo que es el sistema nervioso, lo que les explicaba inicialmente, con lo que es las activaciones de los otros sistemas, el GABA, NORA, dopamina, serotonina. A ver, los chicos que están atrás, ¿qué cosas están haciendo ahí? ¿Podrían sentarse, por favor? O si quieren conversar, no tengo ningún problema, que se puedan retirar, son libres. No hay ningún problema. Igual las clases están colgadas. Bien, y en lo que es el aparato cardiovascular, chicos, ¿por qué es importante en el electro? Acá hay un signo clásico que se va a presentar. Muy aparte de decir, todas las intoxicaciones me van a dar arritmias, absolutamente todas, ya sea órganos fosforados, incluso las benzodiazepina, los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Todos ellos me van a dar arritmia. Pero ¿qué me va a producir para poder decir que se trata de este etanol? Es el QT largo, ¿ya? Entonces, eso puede ser, pero recuerden que también el QT largo puede estar en otro, ¿no? En otra intoxicación que, si no me equivoco, ya tuvieron. A ver, ¿quién recuerda? Lo han dicho en clase. Me imagino que le habrán dicho. Mendoza, Sairitupac. ¿En qué QT largo, en qué otra intoxicación me puede dar? Bacillus. ¿En qué otra intoxicación? Son dos intoxicaciones en lo que me puede dar el QT largo, ¿ya? En general las arritmias me van a dar en todas. ¿Cómo puedo diferenciar una de la otra? Va a ser básicamente por la historia clínica, ¿ya? Pero el QT largo sí es para intoxicación alcohólica y una más que tienen que leer. También va a haber afectación lo que es el sistema endocrino y el equilibrio electrolítico. Como les venía diciendo, en el AGA va a haber lo que es la hipocalemia, los electrolitos también pueden estar afectados, va a haber bajo de magnesio, de fósforo. Y acá un dato importante es que como este etanol es un hidrocarburo líquido y es muy soluble en agua y en lípidos, y por lo tanto me va a pasar la barrera placentaria y hematoencefálica, por eso que me da todos los síntomas. Al pasar la barrera placentaria, pues la mujer que está gestando puede pasar toda esa toxicidad al feto, y cuando el feto nace, ¿no? Vamos a ver lo que es el síndrome del alcoholismo fetal, ¿no? No sé si distinguen bien la figurita, es un retraso, va a haber un retraso en el crecimiento, va a haber microcefalia, mala coordinación, el aspecto de la cara va a ser un poco aplanada, ¿no? Y ahí va a haber las anomalías articulares menores y cardiopatías congénitas, ¿no? También algunas literaturas mencionan de que el abuso del alcohol también me va a dar cáncer, ¿no? Eso a veces ya lo tenemos en cuenta, si es cigarrillo, sea de pulmón, y si es alcohol, sea de estómago, ¿no? Pero también me puede dar bucalfaringio, me puede dar también esofágico, me puede dar laringio y el hepático, obviamente, ¿no? Y a nivel de sangre, recuerden, ¿no? que va a afectar lo que es la hematopoiesis y sobre todo lo que es el folato. Recuerden el dinucleotidanina nicotinamida, cuando se va a reducir también a su forma reducida o a nivel del citosol por el citocromo CYP450, adenina nicotinamida se va a formar a su forma reducida, que es el fosfato. Entonces, como va a haber deficiencia, porque eso se va a activar para los radicales libres, va a disminuir los folatos, el ácido fólico al final que se va a formar para lo que es la hematopoiesis. Y como va a ser el etanol y me va a utilizar eso para hacer la forma reducida del NAP, pues me va a producir algunas alteraciones sanguíneas, ¿no? El tratamiento básicamente va a ser por los síntomas. Ya hay casos leves, recuerden, a veces eso es muy dato importante. Hay un caso, ¿no? que ya más o menos hace un año pasó, vino un joven, ¿no? de 30 años,
supongo que deben tener la edad de todos ustedes, que luego de una fiesta, ¿no? Va a la emergencia porque sus amigos lo traen porque dicen que ha tomado mucho, ¿no? ¿Va? ¿Está bien? ¿Qué hacemos nosotros? O la mayoría, va un joven, sin antecedentes, está en estado etílico, borrachito. ¿Qué le hacemos? Le ponemos en una esquinita, pues, ¿no? Y nosotros vemos a otros los infartos, los TEC, estamos más preocupados del ventilador mecánico y todo, ¿no? ¿Y qué pasa? Vamos al borrachito, lo dejamos ahí sentadito, lo dejamos ahí echadito. En el cúbito dorsal, ¿no? Lo dejamos ahí está. Y luego, más o menos, no ha pasado ni 15 minutos, nos llama la enfermera que el paciente está en paro, ¿no? Namuche Ojeda. Namuche Ojeda. ¿Por qué hizo paciente paro? ¿Qué ha pasado? ¿Alguna idea? Beltrán Cordero. A ver, una sospecha. ¿Por qué hizo paro el paciente? ¿Qué creen que haya pasado? Si se equivocan no hay problema. Acá estamos para equivocarnos, pero van a venir esos pacientes ustedes cuando vayan a sus CERUNs y van a tener problemas legales. ¿Respiró? Ya. Exacto. Algo tan sencillo, ¿no? Que el paciente, el borrachito, le hemos dejado en una esquina, echadito, paciente vomitó, se aspiró, hizo paro respiratorio, nada llovió y paro cardiorrespiratorio. Algo tan sencillo. Entonces, ¿qué sería la medida inicial? Cuando vemos a esos pacientes, hay que dejarles de cúbito lateral izquierdo, ¿ya? Algo tan sencillo. Y de verdad, miren, por esa cosa sencilla, el paciente hizo paro, pues, ¿no? Bien. Como les decía, son medidas generales, como en todos los pacientes que debemos sospechar. La monitorización adecuada, como dice acá en el primer punto, de las posibles complicaciones por los vómitos y los trastornos respiratorios. El paciente muchas veces va a estar en agitación psicomotriz, puede haber autolesiones también, no sabemos porque, como les decía, ese problema que es de salud pública, no solamente el paciente va a tomar el alcohol, siempre va con otras sustancias psicoactivas, cocaína y marihuana, ¿no? ¿Qué más puede pasar? ¿No? El paciente va a empezar con sudoración profusa, se va a deshidratar, ¿no? Por los vómitos, entonces va a entrar en un estado hipotermia, ¿ya? Cosas tan sencillas pero que se nos puede escapar, ¿no? Y que, como lo mencionaba, ¿no? Como no va a haber ciclo de Krebs y todo eso, y va a haber también trastornos metabólicos dentro de la hipoglicemia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Todos estos pacientes son medidas generales, proteger la vía aérea, del cúbito lateral izquierdo, hidratarlo, porque aunque haya presentado 2 vómitos, el paciente va a presentar más vómitos, ¿no? En gran volumen. Hay que hidratarlo y para prevenir la hipoglicemia. ¿Qué pasa si es que hay hipoglicemia sostenida, ¿no? Pues va a haber al final va a haber muerte neuronal. Entonces el paciente puede quedar con una lesión. Por eso, para evitarlo, hay que darle lo que es dextrosa, 5% con los electrolitos, ¿no? Siempre con electrolitos, muchachos, 2 hipersodios y un calio, porque es para estar en el estado normal. Muchos de ustedes van a ir al CERUN y los que van a ir a Sierra, bueno, no hay distinción en ninguna región, pero las fiestas patronales van a ver que no solamente toman alcohol, toman aguardiente, y lo he pasado, ¿no? Hemos tenido 10 pacientes ahí hidratados con las dextrosas y ustedes son los jefes de esa posta y tienen que saber cómo van a manejarlo y referirlo. Cosas tan sencillas y no necesitas tanta fisiopatología en estos casos, ¿no? Y si hay una hipoglicemia y un alcohólico crónico, pues la tiamina, ¿no? Como les mencionaba, de que ese cofactor va a estar disminuido, por lo tanto el ácido acético, el acetilcoenzima A no va a poder entrar al ciclo de Krebs, ¿no? Entonces hay que administrar. Su acción no va a ser tan rápida, pero me va a ayudar, y sobre todo en los alcohólicos crónicos, ¿no?
Y si es que hay vómitos, pues aparte de la hidratación y todo lo mencionado, pues los antieméticos y un protector gástrico. Esto de casos que los pacientes que están leves. En caso de que ya haya intoxicación crónica o los pacientes están en casos graves, vamos a diferenciar los casos leves y graves, porque recuerden de que eso va a depender de la tolerancia y de algunos factores en los pacientes. Algunos con 40 gramos pueden estar mareados, ¿no?, o con estado etílico, y algunos con 10, con 20 ya no reaccionan, ¿no? Se va a aplicar los mismos tratamientos, ¿no? Aparte, no siempre el suero glucosado. Acá lo que he puesto en rojo, utilizar la naloxona y flumacenilo. Esto le he puesto en rojo porque puedo o no puedo usarlo. No es que se use y no es que sea un antídoto. Es que lo que pasa es de que muchas veces estos pacientes, como les mencionaba, no solamente es una intoxicación alcohólica pura, también han tomado otras medicinas, sobre todo las benzodiazepinas. Y cuando el paciente llega, siempre hacemos el ABC, vemos la glucosa normal y quiero despertarlo, y como no sé qué puede tener, puedo usar este flumacenilo a ver si despierta. Solo por ese caso, no es que sea antídoto. También se ha dicho de que podría ayudar la metadoxina, pero no hay acá, ¿no? Entonces, estos son algunos datos, pero que utilizan en otros países, nuestra misma habla en España, pues, ¿no? Y lo que está en este cuadro superior, recuerden que su metabolismo es muy rápido, en menos de 30 minutos, por eso es que no se usa carbón activado, y el lavado gástrico es controversial. ¿Puedo realizarlo? Sí, pero si es menos de 2 horas, pero ojo, no sabemos si ha sido menos de 2 horas porque me lo están trayendo, ¿no? No sabes cuánto tiempo ha pasado, por eso es que no se utiliza. Y acá tenemos, ¿no?, un algoritmo, ¿no?, en caso de la intoxicación etílica aguda. Las manifestaciones clínicas, de acuerdo a los valores que podemos ver acá, menos de 1.5 gramos, de 1.5 a 2.5, y la alcoholemia más de 2.5 gramos por litro, ¿no? En la primera va a haber euforia, aumento de la sociabilidad, irritabilidad, lo que es en el segundo cuadro, agresividad, ataxia, somnolencia, estupor, y en el tercer cuadro, pues el coma, ¿no? Hipotensión, hipotermia. Otro signo que puede presentarse, pues el efecto renólico, como diría, eso va a depender de la concentración, ¿no? Y la hiperemia conjuntival. Acá en la exploración complementaria, siempre lo que más rápido tengo a la mano, a menos de 2 minutos, el AGA, el electro y una glucosa rápida, ¿no? El diagnóstico básicamente son clínicos por las manifestaciones clínicas ya mencionadas, y pedir igual su bol estándar, que es el dosaje de etanol, que puede ser en orina, que tenemos a las 24 horas, y en sangre hasta las 8 horas después de la ingestión, ¿no? Tratamiento, como les mencioné, son sintomáticos, antieméticos, protector gástrico, hidratación, suero glucosado, la dextrosa, ¿no? Y en caso de coma, siempre ya protege la vía aérea, siempre trae ventilación mecánica, ¿no? Y todo. En casos leves, este algoritmo lo he puesto porque muchos de nosotros ya ustedes, yo ya hice el CELUS, ¿qué es lo que van a hacer? En casos leves lo van a tener ustedes, es que están en su centro de salud o en una microred, pero en caso que van a estar en postas, pues la mayoría lo van a referir para su observación, ¿no? Bien. Preguntas hasta acá del etanol, alcohol etílico, ¿quedó claro? Bien, entonces, recuerden, chicos, sobre todo quiero hacer hincapié en esto porque yo lo he pasado en fiestas patronales en el Sierra Juan Cabelica, Parco Alto, 4.000 metros sobre el nivel del mar. De verdad he tenido más de 10 pacientes de este caso y todos tuvimos que referirlo. Y ellos no tomaron solo el alcohol, la cerveza, los vinos, ellos no toman eso, ellos toman el tema que vamos a hacer ahora, que es la intoxicación por metanol, y su aguardiente o alcohol fuerte. Este sí es muy volátil, ¿ya? Es incolor igual, el olor y el sabor va a ser desagradable. Su ingesta sí es una alta mortalidad.
Acá en el Perú no se han reportado muchos casos, pero los casos que han habido han sido de alta mortalidad, más o menos del 50%. Por ejemplo, en el Callao es donde sucede más de estos tipos de casos, 6 de cada 13 pacientes van a fallecer. Y el rango está de ingensas entre 30 hasta los 74 años. Y los más afectados siempre van a ser los de niveles socioeconómicos bajos. ¿Por qué? Porque básicamente por el costo, ¿no? La absorción puede ser cutánea, puede ser por inhalación o también puede ser por la vía digestiva, ¿no? Lo que es toxicocinética, toxicodinamia, el metadón se puede absorber, ¿no?, por la piel y la inhalación o la vía digestiva, ¿no?, igual que en el caso del etanol, ¿no? Su absorción es más rápida por la vía digestiva, igual que el etanol, ¿no? Y varía entre de 30 a 60 minutos en presentarse los síntomas. A diferencia del etanol, quizá 30 minutos, en el metanol se puede presentar hasta los 60 minutos, ¿no? Incluso las manifestaciones se pueden dar hasta 72 horas después. Acá nuevamente el cuadrito, ¿no?, un esquema de lo que vamos a hacer. Acá les he dejado, y sobre todo es lo mismo, o sea, van a ser las mismas vías, pero van a salir otros metabolitos, ¿ya? ¿Por qué el metanol es más, por decir, da mayor mortalidad? Es por el metabolito. ¿Y cuál es el metabolito? Es el ácido fórmico, ¿ya? En el caso de etanol no me da el ácido fórmico, que al final me va a dar es el ácido, ¿se acuerdan?, acético, ¿no? Entonces, en cambio el metanol, el metabolismo más tóxico y final es el ácido fórmico, ¿ya? Entonces, igual, es la misma vía del alcohol deshidrogenasa, pero acá sí tenemos un antídoto. Por eso es que he puesto este esquema, porque tenemos el fomepizol y el disulfiram, y dónde van a actuar cada una de ellas, en las enzimas alcohol deshidrogenasa y en el aldehído deshidrogenasa, respectivamente, ¿no? Ahora, este ácido acético, como el etanol, acá va a actuar lo que es la tiosinasa y va para que al final me va a dar lo que es la acetilcoenzima, en este caso de metanol. Acá. Entonces, vemos alcohol metílico, lo que estamos viendo, y el alcohol etílico. Igual, la misma vía, alcohol deshidrogenasa, en uno acetaldehído, formaldehído. Luego, ¿quién sigue? La deshidrogenasa de aldehído, que me va a dar, en el caso de etílico, el ácido acético, y en el caso de ácido fórmico, ¿no?, en el caso del metílico, el ácido fórmico, que es el más tóxico, por eso es que su mortalidad es mayor. Bien, las manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones se van a dar en dos periodos, en latencia o el periodo de acidosis metabólica. En el periodo de latencia es como la intoxicación aguda o la intoxicación con agitación psicomotriz en el caso del etanol, pero los síntomas van a ser más severos. Por ejemplo, si uno tomando un alcohol etílico, digamos un whisky, un vino, tenemos náuseas, mareos y 2 vómitos, en el caso del metanol va a tener los mismos síntomas pero más fuertes. Van a ser vómitos explosivos o más volumen, y va a tener lo que se llama, lo que nosotros decimos la resaca más fuerte, ¿no? A veces decimos, ¿sabes qué? He tomado alcohol, pero he tomado 2 vasos y no me pasa nada, pero ahora esta vez he tomado 2 vasos y tengo más dolor de cabeza. Entonces, ¿por qué es importante este dato? Porque muchas veces cuando vamos a otros lugares, no sé, de un origen dudoso, y pedimos alcohol etílico, a veces no nos dan el alcohol etílico que nosotros pedimos, nos dan otro. Entonces, una forma de saberlo que ha sido adulterado es por los síntomas. Si uno está acostumbrado, entre comillas, a tomar 2 vasos y no le pasa nada, y luego en ese lugar toma 2 vasos y está con todos los síntomas, ojo, no creo que haya sido alcohol etílico, ya le habrán puesto
otro tipo de alcohol por el costo. Mientras a usted le cobran 50 soles el vaso, pues ellos le habrán costado pues 2 soles y ahí tienen su ganancia, ¿no? Por eso es que es muy importante también dónde uno va a dirigirse. Y el periodo de la acidosis metabólica. El alcohol metílico va a dar una severa acidosis metabólica, ¿ya? El pH menos de 7.2 y un bicarbonato menos de 18, ya hay que estar ojito, ¿no? Porque ya no solo es el alcohol etílico. El alcohol etílico también te puede dar acidosis metabólica y puede tener el anión GAT elevado, pero acá el pH va a estar con más acidemia, hasta 6.9, el bicarbonato puede estar hasta 10, ¿ya? El lactato va a estar elevadísimo, más de 4, más de 6. La acidosis metabólica en este caso es una acidosis metabólica pura, descompensada, severa. Ya. Y la acidosis metabólica, ustedes saben que al final me puede dar paro y fallecer, ¿no? Los criterios de gravedad, ¿no? Por intoxicación por metanol tenemos estas. Los niveles séricos van a ser más de 50, la acidosis metabólica. Acá estamos considerando de cualquier grado porque menos de 7.3 y el bicarbonato menos de 18 ya estamos considerándolo como severa. Alteración de la visión, anormalidades en lo que es en el fondo de ojo y la ingesta superior a los 30 cc de metanol absoluto, que es la dosis mínima mortal. El diagnóstico, ¿no? Puede ser igual, no clínicos, los paraclínicos, que va a haber la acidosis metabólica, y lo que es la severa, cuando es el bicarbonato ya menos de 18 con un pH menos de 7.2, ya hay que considerar lo que es una intoxicación por metanol. Los exámenes de rutina, hay que sacar también los niveles séricos tanto del etanol como el metanol, porque los síntomas van a ser muy similares, solo que en el metanol, va a ser más severo, por así mencionarlo, ¿ya? Igual me va a dar arritmia, ¿ya? Y otro dato importante, así como las transaminasas en el etanol van a estar elevados acá también, y también la amilasa. La amilasa no necesariamente me va a decir que hay presencia de una pancreatitis, ¿no? Que es lo común que nosotros sospechamos. Y si es que hubiera, esta pancreatitis va a ser necrotizante y severa. Y acá un punto importante para ver lo que es la tomografía. Como hemos venido diciendo al inicio, todos los pacientes que vienen con trastorno sensorio, tengo 5 categorías. Entonces, para saber si es un DCB isquémico o hemorrágico, pues le tengo que sacar su tomografía, ¿no? Y a veces no hay sangrado, no hay imágenes tan hipodensas ni hiperdensas, no como para sospechar. Pero siempre es bueno sacar un control a las 24 horas o 48 horas. ¿Cuál va a ser la característica de una intoxicación por metanol? Va a ser la hipodensidad que va a haber en los ganglios basales, sobre todo o nivel también del núcleo caudado y en el putamen. Cuando ven esa hipodensidad a ese nivel, es porque hay una intoxicación por metanol. Claro, ya sabemos los antecedentes, la historia, todo, pero eso también podríamos corroborarlo con la tomografía, ¿ya? Si pensamos en intoxicación y tiene esa hipodensidad, es porque es la misma intoxicación. No es porque haya hecho un DCB isquémico, o sea, de novo o otra patología, es por eso mismo. El tratamiento, acá lo bueno, ¿no? Que la intoxicación por metanol tiene su antídoto, ¿no? Y el antídoto es el etanol. Cuando sospechamos esta intoxicación del metanol, importante que es de más de 30 mililitros en adultos o 0.4 miligramos por kilo en niños, ¿no? ¿Por qué darle etanol? ¿No? Nosotros decimos, ¿por qué darle etanol si también se va a intoxicar? Acá el punto importante es la afinidad. Entonces, como les decía, otra vez para recordarles, ¿no? ¿Cuál es el metabolito final del etanol? Ácido acético. Y el final del metanol. Entonces el fórmico es el más tóxico, el más mortal. Entonces yo prefiero tener el ácido acético, ¿no? En vez del fórmico, porque el ácido acético puede ser más depurable, ¿ya? Y que el etanol, entonces, ¿por qué el etanol? Porque tiene mayor afinidad, de 10 a 20 veces más que el metanol. Va a haber una competencia entre ellos, y la deshidrogenasa la deshidrogenasa aldehído va a actuar más con el etanol que el mismo metanol, ¿no?
Es por esa razón que en este caso sí tiene un antídoto. Ahora, ojo, si es alcohol de etanol, pues no le voy a dar el metanol, no es el antídoto. El metanol es el etanol. Ya. Y el tratamiento, acá sí, recuerden que lo tóxico acá es el ácido fórmico, entonces acá sí puedo hacer lavado gástrico. Recuerden que en el etanol sí su absorción es más rápida, ¿no? Más del 70-80%, y en 30 minutos tengo los síntomas. En cambio en el metanol como que tengo hasta una hora. Por eso que acá sí puedo hacerle el lavado gástrico, ¿ya? El etanol, ¿por qué? Porque bloquea la formación del formaldehído y el ácido fórmico. Y hasta dónde se puede mantener ese etanol, porque tampoco le voy a intoxicar con etanol, ¿no? Tiene un límite que va a ser hasta el 1,5 miligramos por mililitro y puede administrarse vía oral e intravenosa, ¿no? Acá hago hincapié porque hemos tenido casos también de pacientes con intoxicación alcohólica que hemos descartado todo, ¿no? Pero hasta nos trajeron de Huancayo el paciente, no tenía nada, y al final vino la esposa de Huancayo y nos comentó que sí en una fiesta patronal había tomado, y entonces incluso le estábamos ayudando, ¿no? Con la diálisis, no mejoraba. ¿Y saben qué le hemos dado a ese paciente? A ver, ¿qué creen que le hemos dado? Pisco le hemos dado, ¿no? Le hemos preparado. Ahorita les voy a decir cómo se prepara, de verdad, para poder, ¿no? Para poder salvar al paciente. Y al final el paciente, como se hizo tarde el tratamiento porque no sabíamos, pues falleció, ¿no? El Povexol, que ese sí sería el tratamiento, pero no hay acá. La alcalinización, recuerden que el paciente tiene una acidosis severa, una acidosis metabólica severa, entonces hay que alcalinizar la orina, porque también ¿qué me va a dar al final esa acidosis metabólica? Falla renal, taponamiento renal. Por eso es que el paciente va a la diálisis, y acá la diálisis sí le va a ayudar, me va a eliminar el metanol, ¿ya? Incluso con sus metabolitos. Otra cosa, no hay que forzar la diuresis, muchachos. Forzar diuresis, darle furosemida y tratar que orina porque así voy a mejorar. No, o sea, al contrario, lo vamos a deshidratar más y va a haber muerte celular. Acá hay que hidratar al paciente. Y la hemodiálisis, recuerden que hay, cuando han llevado el curso de nefrología, hay varias formas de la hemodiálisis. No solamente sacar líquido, también metabolitos, o si quiero sacar otras cosas, sodio y potasio. Hay diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneales, y cada uno tiene su proceso. En este caso la hemodiálisis, porque voy a remover los metabolitos, más no le voy a sacar el líquido, ¿ya? Ese es un tema aparte, pero para que sepan por qué la hemodiálisis, o sea, por qué no la diálisis forzada y si la hemodiálisis no es para retirar líquidos. No es la hemodiálisis como en caso de falla cardíaca o LAT, ¿no? Bien. Y el ácido fólico, porque recuerden de que vas a alterar el folato y los folatos van a estar disminuidos, ¿no? Acá, la preparación del etanol es 50 cc del 96% y 450 de dextrosa. Lo que nosotros hemos hecho, que tenía más era el pisco, por eso es que este pisco le hemos preparado, tiene que ser en total 500, 50 de ese pisco más el 450 de dextrosa. Y le hemos llevado esa concentración del 10% y le hemos dado su dosis inicial de 10 cc por kilo, y luego le hemos puesto ese mantenimiento de 1 a 1.5 cc. O sea, esa es forma de preparar, ¿no? Nosotros siempre lo hemos leído, al menos cuando era residente lo leí, pero vivir en carne propia ya como que uno se acuerda, ¿no? de esos casos. Puede ser oral o puede ser también endovenoso. El oral es cuando es puro, ¿no? El pisco puro, si es que está consciente, pero en este caso mi paciente estaba intubado en ventilación mecánica, por eso que la preparación es con dextrosa y es endovenosa. Y bueno, otros datos es que existen las ampollas de etanol, pero acá no lo tenemos, ¿no? Acá lejos, como es la dosis de carga, sí existen las ampollas endovenosas, podemos aplicarlos, pero acá en Perú no lo hay, ¿no? Y la forma como administrar Povexol, que tampoco hay acá en Perú, pero por eso siempre hay que darles otra alternativa, ¿no? Entonces ya saben, chicos, de que cuando van a sus ERUs, lo que se van a encontrar, qué es lo que va a presentar. Un dato importante es que
En caso de etanol y metanol, los síntomas van a ser similares, solo que uno va a ser más severo que otro. ¿Y qué es lo que me va a producir clínicamente en el metanol? Es la midriasis bilateral